Día número 10, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El día de hoy, los autores de nuestra historia son Noé y sus hijos. Y dice la palabra de Dios que Noé plantó una viña y bebiendo del fruto del viñedo se embriagó, o sea, hizo vino. Y se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Y dice que Cam, viendo la desnudez de su padre, no decidió ir a cubrir la desnudez de su padre, sino que fue y se lo contó a sus hermanos. Y sus hermanos, sabiendo lo que había pasado, fueron con rostro vuelto hacia atrás y con túnicas en sus hombros, decidieron cubrir la desnudez de su padre. Y al día siguiente, Noé se dio cuenta de lo que había pasado y lo que le había hecho su hijo Cam. Resulta que cuando Noé se dio cuenta de lo que había pasado, maldijo a Cam y dijo que sería esclavo y siervo de sus hermanos. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo Cam para que Noé decidiera maldecirlo? Para que un padre decida maldecir a un hijo. Y resulta que también eso le puede pasar a los hombres hoy en día o a las hijas, dependiendo del contexto. Cuando los hombres y mujeres van y descubren la vergüenza de sus padres. Y resulta que uno dice, ¿qué fue lo tan grave que hizo Cam para que fuera maldecido por su padre Noé? Que Cam, cuando fue y vio la desnudez de su padre, no se tomó la molestia de cubrir su desnudez, sino que fue y contó su vergüenza a sus hermanos. Y los hermanos, siendo conscientes de lo que había pasado, decidieron, en vez de decir, ve, sí, mi padre está borracho, mi padre está desnudo en medio de la tienda, decidieron con el mayor respeto ir y cubrir esa desnudez. ¿Saben? Lo mismo le puede pasar a cualquiera hoy en día, que en vez de cubrir la desnudez o la vergüenza de sus padres, van y la promulgan, van y deciden, se creen aptos para juzgar inclusive a sus propios padres. Y saben, muchas veces el papel de hijos es cubrir la desnudez de sus padres, de esconder la vergüenza de sus padres. Y en eso hay bendición. Cuando uno decide humillar a los padres, independiente de las caídas que ellos hayan tenido, porque ¿qué padre no ha tenido errores? Yo creo que no existe ningún padre que no haya tenido errores en su vida. Y muchas veces cubrir la desnudez de los padres se cuenta como una obra de justicia, una obra de amor y una obra de honra de un hijo hacia un padre. Cam conoció la desnudez de su padre, simulando que abusó de su padre, pero acá no dice conocer, el escrito dice y vio la desnudez de su padre. O sea que no hubo un abuso de parte de sus hijos a su padre. Lo que sucedió realmente fue que su hijo Cam vio la desnudez de su padre y no se movió a cubrirla. Dice la palabra de Dios que Cam vio la desnudez de su padre. Y saben, nuestro papel de hijos también es un papel de honra hacia los padres, sin importar si lo merecen o no. Y créanme, hay honra, hay recompensa de parte de Dios para los hijos que deciden cubrir la desnudez de su padre. No sigas diciendo, es que mi padre era un tal y por cual, es que mi padre, bendiga a sus padres, bendígalos aún si ellos no se lo merecen, o así hayan tenido obras que no han sido las mejores de admirar, las mejores obras que se puedan admirar, pero cubran la desnudez de sus padres, porque eso va a llevar a que tengan una vida de hijos bendecidos sobre la tierra. También vemos que la maldición que Noé lanzó sobre Cam repercutió en sus futuras generaciones, porque dice la palabra de Dios que los descendientes de Cam son los de Canaán,
y los de Canaán vienen siendo los filisteos, los cananitas y todas las personas a los cuales el pueblo de Israel que viene de la descendencia de Abraham los sacaron de Canaán y los expulsaron y vinieron a ser siervos de ellos y los derrotaron en innumerosas batallas. Y vemos cómo se cumplió la profecía que lanzó Noé sobre Cam. Y vemos que los israelitas vienen de Sem, el otro hijo de Noé. O sea que de Sem viene Abraham y Jacob y los israelitas. Y vemos que Dios bendijo y prosperó a la descendencia de Sem, que es de los del pueblo de Israel, y los de Can, que son los canaanitas, que son los que vienen del pueblo de Canaán, son los que vinieron a ser siervos del pueblo de Israel. Mi gente, esto es un poquito de historia junto con un desenlace que quizás fue uno de los más desastrosos de la Biblia. Así que la enseñanza que creo yo que Dios nos da el día de hoy es honrar a los padres y no importar si están desnudos, hay que cubrirlos y seguirlos amando y honrarlos hasta donde sean nuestras capacidades. Mi gente, esto es Dando la Vuelta al Sol, resumiendo la palabra de Dios, y los veo en el día 11. Mi Dios me lo